¿Cómo están? Espero que se conecte tantita gente. Voy a hablar de Anonymous. De hecho iba a hacer review de noticias, ya tener las noticias listas y todo, pero la verdad es que el ciclo de noticias está bastante falso. Seguramente lo de Anonymous va a salir mañana o así, vamos a ver. Bueno, diferentes cosas. Lo voy a dejar grabado después para que lo puedan ver. Sobre el tema de Anonymous, Anonymous es una organización que tiene mucho tiempo, es una organización anti-establishment, se pudiera decir. Funcionan como un grupo metajusticiero, o sea, como si fuera una justicia alterna. Tienen esta noción como de hacktivism, que es el activismo de la era digital, si se pudiera decir así. Y creo que hay un par de cosas interesantes. O sea, primero, pues, ¿por qué es relevante tener una organización como Anonymous en estos momentos? Porque vean lo difícil que es hacer protestas físicas, ¿ok? O sea, a medida que nosotros nos rebelamos contra el Estado, sabemos dónde hacer protestas. O sea, te vas a la calle, te paras enfrente de la Casa Blanca, haces ese tipo de cosas, ¿no? Pero ¿dónde podrías protestar contra abusos sistemáticos de empresas, de sistemas de justicia? ¿Sabes? O sea, no hay esta idea física de dónde hacer protestas. Entonces las protestas digitales han ganado mucho poder. Anonymous tiene muchísimo tiempo existiendo. De hecho, pues yo que soy de la generación de 4chan, a mí me tocó los principios de Anonymous. Anonymous usa esta máscara de Guy Fawkes, que es de la película esta de V for Vendetta, Remember the 5th of November, que es una película que habla sobre una revolución contra el sistema hegemónico de una Inglaterra distópica, ¿no? Es una historia bastante famosa, es un personaje que representa mucho este espíritu de la anarquía, de regresar el poder al pueblo, de quitar las hegemonías de poder. Pero hay una serie de watch-outs aquí sobre cómo hacer lectura de todo esto que está pasando con Anonymous y cómo leer todas estas noticias, ¿no? Primero que nada, vamos a ponerlo súper claro. No puede haber una revolución así de la noche a la mañana, simplemente quitar todo lo que existe y esperar a que mañana se tome poder a manos del pueblo completamente. O sea, en los países que ha pasado esto, históricamente donde ha pasado esto, ha sido un caos. O sea, literal son estudiantes armados imponiendo justicia en la calle. O sea, en serio no deberíamos aspirar a eso, no es la manera como deberían de suceder las cosas, ¿no? O sea, obviamente tenemos que empujar para que sistemáticamente estos cambios se den, pero pues de manera organizada. El problema es que muchas veces hay una resistencia enorme y estos cambios tratan de suceder y no suceden, porque la hegemonía tiene un poder tan grande que acaba aplastando cualquier posibilidad de una revolución real. Anonymous aquí juega un papel bien importante. De hecho, ya tenía rato platicando esta historia de lo que, ya lo vi en muchos lugares. Sinceramente, la primera vez que lo pensé, creo que sí fue una idea original, pero pues lo vi y realmente mucha gente estaba pensando lo mismo, que es la idea de la primavera americana. ¿Por qué primavera americana? No sé si estén familiarizados con la idea esta, la primavera árabe. La primavera árabe fue una revolución política que empezó en los países árabes por un suicidio que ocurrió en Tunisia de un señor que se prendió en fuego porque él vendía verduras y sus verduras fueron confiscadas y después él trató de recuperar sus verduras para vender, que era lo único que tenía para ganar dinero, no lograba hacerlo por el aparato burocrático, entonces fue y se incendió enfrente de un edificio de gobierno en un país árabe, ¿no? Esto detonó una ola de protestas y más bien como que fue la gota que derramó el vaso de un malestar cívico muy grande que se venía acumulando en los países árabes. Anonymous jugó un papel muy importante en la época de la primavera árabe, ¿ok? Y también de hecho está como interligada ahí el papel de Al Jazeera, este canal de noticias que reviso mucho, que es un canal multidisciplinario de noticias que fue creado por Dakar, si no me equivoco, por el gobierno de Dakar. No es Dakar, se me fue el nombre. Bueno, es de un país árabe, después lo voy a pensar. Entonces, Anonymous jugó un papel muy importante porque Anonymous hizo que el gobierno estaba tratando de hacer un blackout de noticias, de malinformar, de tumbar algunas cuentas de Instagram, de no dejar que la gente hiciera público ese tipo de cosas, y Anonymous se encargó de que tuviera el exposure necesario. O sea, que se encargó de que la gente tuviera acceso a proxies para acceder a Facebook y a Twitter y continuar propagando noticias de qué es lo que realmente estaba sucediendo, de sacar los videos de los abusos de la policía y abusos del poder y demás, ¿no? Ahorita, la queja de Anonymous a grandes rasgos, o el comentario de Anonymous a grandes rasgos, es que los organismos de control que existen, o sea, la policía, la justicia, el DOJ, Department of Justice, o sea, en fin, todos los departamentos que se supone que hacen el Estado como este músculo del cumplimiento del contrato social, que protege a todos los individuos para que se cumplan los contratos sociales, realmente es una manera disfrazada de perpetuar el poder de la hegemonía
vamos a decir que la minoría dominante, y usan todos estos departamentos de justicia, o usan el Estado más que nada para perpetuarse en el poder, ¿no? Lo cual pues no suena completamente descabellado, seguramente es así, o sea, no sé si sea tal cual de la manera maquiavélica y película que lo plantean, pero seguramente así es, porque pues el poder se ejerce a través del financiamiento, los que tienen mucho dinero tienen mucho poder, pueden manipular los sistemas de justicia, y la gente que está siendo manipulada aún en estos departamentos de justicia, aún en estos sectores del Estado, pues probablemente no saben que están siendo manipulados. O sea, tú como policía, lo que hacen de Qatar, ándale, exacto, Qatar. Entonces, seguramente, o sea, tú como policía es como que te educan y te dicen, ¿sabes qué? Resulta que los negros son los más violentos, son los más complicados, son los que tienen mayor tendencia a atacar y reaccionar de manera violenta frente a un arresto. Tú te tienes que predisponer a ponerte violento cuando vayas a arrestar a un negro, porque si no tu vida está en peligro. Y te lo presentan de una manera lógica. Tú ni siquiera sabes que estás siendo manipulado como para decir necesitamos toda esta clase criminalizada, que es el que fondea, pues no sé, la diferencia racial, el malestar, y pues necesitamos esta clase que va a sostener el sistema carcelario de Estados Unidos, en fin, ¿no? O sea, ahí podríamos entrar a muchas teorías conspiranoicas de por qué pasan este tipo de cosas, ¿ok? Ahorita el papel que está jugando Anonymous es interesante. ¿Por qué? Porque justo eso, o sea, creo que lo de George Floyd fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Pero de nuevo, lo interesante de comparar esto contra la primavera árabe y hacer la primavera americana es que a fin de cuentas Anonymous también jugó un papel de decir, nosotros no planteamos ninguna agenda. O sea, Anonymous no vino a decir esto es lo que debería pasar después. Simplemente lo que está diciendo es, si hay ganas de revolución, vamos a echarle gasolina al fuego. O sea, vamos a empoderar estas ganas de revolución que tiene la gente y vamos a hacer que estas cosas continúen pues agarrando vuelo y que no sean simplemente tapadas o calladas o amismadas, ¿no? Aquí el momento es sumamente interesante. O sea, lo que es el momento es sumamente interesante porque, o sea, venimos saliendo de una pandemia de COVID, o sea, ya hasta yo estoy diciendo que venimos saliendo de una pandemia de COVID. O sea, estamos en medio de una pandemia de COVID. El virus sigue estando en su apogeo en muchos de los países americanos. Brasil ahorita es el epicentro del mundo. Y al mismo tiempo parece que COVID salió del radar. O sea, simplemente, no sé, como que desapareció el ciclo de noticias porque fue completamente abismado por este tema de lo de George Floyd, ahora lo de Anonymous, que se embarró a Trump, embarró a Jeffrey Epstein, o sea, otra vez trajo a la luz el tema de Pizzagate, o sea, como que empezó otra vez todo el tema de lo conspiranoico, ¿no? Y aquí obviamente pues digo, ¿será coincidencia que fue justo ahorita? ¿Sabes? O sea, el mundo le estaba empezando a poner el dedo a China de que tenía que responder sobre qué había pasado con la pandemia. Anonymous tiene una serie de videos sobre realmente que el tema de la pandemia ya estaba en nuestro conocimiento desde octubre del 2019, se fue jugando muchas cosas, hubieron mucha desinformación. Y a fin de cuentas esto me parece como un primer indicio de una nueva guerra fría mediática de información, de una lucha por el poder entre China y Estados Unidos. Así me suena. O sea, podrá ser teoría de conspiración, puede ser, pero yo creo que por ahí va. O sea, la pregunta es quién fondea un grupo como Anonymous para hacer este tipo de cosas en este momento. Y realmente las intenciones de Anonymous pues a lo mejor podrán sonar imparciales, pero realmente la pregunta filosófica aquí es ¿y qué se implanta después de la revolución? Porque esto es lo raro. Si no cambian sistemáticamente muchas de las reglas y de los fundamentos de cómo opera la sociedad, una revolución pues no sirve para nada. De hecho, una revolución pues a lo mejor peor, o sea, funciona como placebo, donde tú dices de que no, salimos y quemamos carros de policía, hicimos un desmadre, nos subimos a la Casa Blanca y Trump se asustó y demás, pero pues y después que te sientes como realizado, porque hiciste mucho pedo y meten un par de policías a la cárcel y las cosas vuelven a la normalidad. O sea, a eso estamos aspirando. Aquí hay un comentario de Lacan que siempre se me ha hecho bien interesante, que es las revoluciones siempre piden un nuevo líder, o un nuevo maestro más bien, ¿no? Obviamente refiriéndose a la dinámica del esclavo y el maestro de Hegel. O sea, las revoluciones siempre piden un nuevo maestro y siempre lo consiguen, ¿okay? El problema de esta deprimente revelación de que pues, el que busca un nuevo maestro lo consigue, es que a fin de cuentas sigue subyacente en la posición de subalterno como esclavo. Nada más cambia el maestro, el esclavo sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, el maestro está sujeto a otro set de reglas, pero pues a fin de cuentas sigue como un subordinado. Lo de las cosas que revelaron Anonymous, ¿no? Porque pues Anonymous tomó una serie de actos y medidas y reveló una serie de informaciones bien interesantes las últimas horas, lo cual me hace pensar, a ver,
Qué raro que hay una serie sobre Jeffrey Epstein que está ahorita en Netflix, estaba trending algunos días justo antes de que Anonymous saliera a revelar este tipo de cosas y ahora coincidentemente sale pues este tema, ¿no? Podría inclusive sonar que todo esto es una campaña contra Trump para que no vuelva a ganar la elección y esto regrese como a manos del Partido Demócrata, podría ser. Investigando específicamente lo de Pizzagate, no dudo que tenga algo de realidad, o sea, no dudo que mucho de esta red de pedofilia sea real, o sea, sinceramente me parece que gran parte de ello sí es cierto. Hay otra cosa interesante, digo, para la gente que no está relacionada con el lenguaje de 4chan y, no sé, Deep Web y estas cosas, hay una palabra y hay una broma bien interesante referente a la pedofilia y a la pizza de queso, o a las pizzas. Porque, de hecho, en 4chan, cuando tú entrabas a B, originalmente cuando era el canal de Random, pues todos los temas eran permitidos. Lo único que no se podía hacer era CP. ¿Okay? CP es Child Pornography. O sea, se podía postear básicamente cualquier asunto menos de pornografía infantil. Era lo único que no se podía. Y obviamente en un lugar donde hay mucho sociópata y pura gente como muy retadora, decir que un tema era prohibido hacía que ese tema fuera el tema más importante de todos. Entonces, CP, que era Child Pornography, se volvió CP de Cheese Pizza, o sea, pizza de queso. Entonces todo el tiempo se hablaba sobre pizzas de queso y demás. Entonces, aún en eso hay como un lenguaje interesante en común entre la pizza de queso implicada en pornografía infantil de 4chan y Pizzagate, esta idea de pues el lugar este de pizzas, que obviamente que una pizzería que era un sex dungeon de pedofilia infantil. O sea que es probablemente eso del espacio sea puntualmente falso o manipulado. Aún así sí creo muy real este escándalo del ring de pedofilia y prostitución infantil en Hollywood y en los grandes poderes del mundo, ¿no? Que de nuevo, más bien es, o sea, ¿y quién se beneficia con este tipo de cosas? Porque no dudo que algunos de estos grandes políticos o grandes celebrities tengan esta necesidad perversa de romper la ley, porque acuérdense también que, o sea, el placer muchas veces está en la transgresión. Entonces, o sea, una vez que eres multimillonario y tienes acceso a todo y te puedes acostar con cualquier supermodelo y el sexo se banaliza, el placer viene de la perversión. O sea, el placer viene de, oye, pues, ¿qué puedo hacer que sea pues más kinky, ¿sabes? Como que más riesgoso, más retador. Y pues obviamente pues hay muchas de las cosas que son prohibidas acaban sonando muy tentadoras, o sea, porque te sientes como un dios, ¿no? Entonces no dudo que exista esta tentación de romper la ley de manera sistemática cuando llegas a estos grandes puestos de poder, simplemente porque es un tema como obsceno, de repetición, ¿no? Entonces no dudo que exista realmente estos grandes rings de pedofilia. Digo, la historia de Jeffrey Epstein se cuenta sola. Habría que ver realmente si existe tal cual un interés partidario, si es un tema de los republicanos o específicamente los demócratas, o como probablemente debe ser, debe haber gente involucrada a los dos lados de los partidos políticos, y seguramente pues no les convenía que Jeffrey Epstein revelara pues todo lo que sabía, ¿no? Porque pues es algo bastante penoso y que podía acabar con grandes carreras políticas. ¿Qué les recomiendo en este tema de Anonymous, ¿no? Primero, si esto se va a desatar en algo que pudiera sonar, o sea, también está el tema de la princesa Diana, que ella también supuestamente iba a hablar de un tema de un ring de pedofilia a nivel global. Ya sabemos que hay más de un par de reales de la corona inglesa que estaban relacionados con Jeffrey Epstein, que es como esta figura que conecta mucho de lo que existía de pedofilia sistemática tanto en el gobierno como en el mundo del celebritismo, con Naomi Campbell y los demás, que son muchas teorías que están conectadas por ahí. A ver, piensen, o sea, ¿qué es lo que se quiere lograr con esto? O sea, porque es que, o sea, queremos que indignarnos con la clase dominante, o sea, ver que ellos realmente solo usan el poder para perversiones y quién se beneficia de esto, ¿no? O sea, yo sinceramente empiezo a ver como una tendencia de que las nuevas guerras van a ser muy mediáticas. O sea, es como, ¿no será que mucho de la necesidad del cambio ya se veía venir? O sea, vean cómo mucho del populismo viene de esta idea de la negación de la ciencia, ¿no? Pero pues a fin de cuentas se me hace tan coincidente, o sea, literal la foto que puse hoy en preguntas y respuestas donde se está incendiando Estados Unidos y está saliendo este misil a Marte, o sea, es exactamente lo que decía Bruno Latour, o sea, es que es estúpido, te lo juro que me desespera, porque es exactamente el problema de... ahorita mándenme DM con el nombre de quién bloquear y por qué. No estuve leyendo los comentarios, pero si creen que merece ser bloqueado, mándenme DM diciendo quién. Esa foto de Estados Unidos incendiándose y un misil saliendo a Marte es exactamente lo que habla Bruno Latour. O sea,
es esta idea de sí, es un hecho. O sea, en 2015 nos dimos cuenta que no había suficiente mundo, no había suficiente crecimiento. El sistema que tenemos ahorita, obviamente el capitalismo, no es sustentable, llegó a su límite. De aquí en adelante solo nos va a tocar más sufrimiento para la mayoría, para el continuo enriquecimiento de los pocos, y cada vez se va a poner peor. Obviamente nuestro poder de injerencia y nuestro poder de control sobre la justicia va a ser cada vez menor, porque pues a fin de cuentas el dinero es la hegemonía. O sea, el dinero ejerce un poder. O sea, si piénsenlo así, o sea, siempre se dice, la premisa del capitalismo es que cada centavo es un voto. O sea, ¿qué tipo de democracia estamos construyendo? Porque cada centavo es un voto. Entonces, obviamente, los votos de Jeff Bezos valen mucho más que tus votos. Y la familia Walmart también vale mucho más que tus votos. Entonces, entiendas así tal cual. O sea, el capitalismo es un sistema democrático donde cada centavo es un voto. Eso es el sistema capitalista. Qué feo, ¿no? Y a fin de cuentas, esta foto me reveló exactamente la premisa que plantea Bruno Latour en su libro, que es lo único que nos queda es abandonar la Tierra. O sea, a fin de cuentas, mucha gente está viendo como que el camino más fácil es ese, abandonar la Tierra. Obviamente sigue el tema de la apropiación, la privatización de la Luna, la privatización de Marte, el peligro, la privatización de la ciencia, porque pues, la ciencia va a responder a los intereses personales de demagogos que no necesariamente tienen el mejor interés de la humanidad en mente, sino solamente el profit, y algunos de ellos ni siquiera de manera maquiavélica, simplemente por ignorancia, como que no van a saber qué hacer con ello. ¿Qué podría pasar con esto de Anonymous? Yo creo que hay que seguirlo de cerca. O sea, tampoco brinquen a conclusiones de, es verdad todo lo que están diciendo y demás. No sé, o sea, dudo mucho. O sea, me encantaría ver la opinión sobre Wikileaks de esto. Yo sé que Wikileaks también soltó algunos de esos documentos similares a los que usa Anonymous, pero Anonymous siempre me ha parecido como una figura mediática dudable, como que la construcción que tiene, no sé si fue por el momento en donde empezó, que eran realmente unos chavitos edgelords que querían esta imagen como marquetera del hacker anárquico, o si realmente después que ellos lo hicieron de manera original se transformó en una figura mediática y se transformó en una figura casi de burla, donde Anonymous se volvió pues personaje de película, ¿no? O sea, el tema de usar las máscaras para protestas, no sé, como que el impacto que tuvieron en la realidad, ellos siendo primero algo escénico, algo actuado, y cómo esta nueva realidad se actúa y se construyó una narrativa sobre lo que realmente está pasando. Entonces me pregunto si no era, oye, pues sabes que venía un cambio sociopolítico grande, la primavera americana, esta transformación, revolución, si tú quieras, política, democrática, social, económica, ya se veía venir, era inevitable, y simplemente lo que vino a ser Anonymous es asegurarse de que existe un balance entre los poderes de comunicación, porque se pueden manipular muy fácil. O sea, vean el tema ayer de lo que pasó de DC Blackout, que como a las 2 horas se dieron cuenta que era un hashtag plantado y que estaba patrocinado. Un poquito también de qué es lo que pasa realmente en estas revoluciones y cuáles son las ideas que nosotros nos creamos de las revoluciones en base a lo que vemos. Y cómo estamos ahorita sumamente atravesados por una sociedad del espectáculo, ¿no? Creo que es de Bauman la teoría de la sociedad del espectáculo, donde realmente muchas de estas revoluciones suceden como un capítulo, o sea, como un capítulo de tele, como un capítulo de una serie, donde, oye, pues yo veo desde mi computadora todas estas cosas y me construyo una conclusión sobre lo que realmente está pasando, pero a lo mejor lo que estoy viendo está tan editado y tan sesgado que ni siquiera refleja lo que realmente estaba pasando en estas protestas. O sea, vean mucho de lo que pasó de manera pacífica, que no tiene ninguna cobertura. Creo que la postura más interesante de investigar por qué Anonymous es importante ahorita es esta idea de el terrorismo es pequeño y recibe mucha cobertura, y las revoluciones pacíficas democráticas son enormes y no reciben casi nada de cobertura mediática. O sea, piensen esto. Entonces, el que a fin de cuentas los medios pues, ganan dinero con clics, y los clics son más fáciles cuando son noticias alarmistas, pero al mismo tiempo hacer estos alarmismos es más terrorista en el sentido de es más fácil de manipular y la gente se gancha mucho con la novela, y muchas veces las revoluciones democráticas, pasivas, lentas, ponderadas, con fondo, no ganan cobertura. O sea, no hay mucha gente que las ve. Entonces realmente en ese sentido pues tal vez lo que nos quede sí son las revoluciones. Hay que ver qué papel va a jugar Anonymous en este caso. Pero bueno, los voy a dejar porque tengo una junta ahorita a las 10, como que estamos regresando a la modernidad. Hay muchas cosas que investigar, no se ganchen tanto por las noticias de última hora, por la prisa de los medios de reportar qué fue lo que sucedió. Infórmense, sigan leyendo, vean lo que diferentes medios están diciendo sobre el tema. Definitivamente sí hay muchas cosas interesantes sobre lo que está sucediendo, vale la pena seguir investigando. El timing se me hace raro, o sea,
después de lo que pasó de coronavirus, justo ahorita vienen las elecciones de Trump, están hablando que van a ser las primeras elecciones que van a tener que hacer por correo en Estados Unidos. El hecho de que Estados Unidos le estaba poniendo el dedo en la frente a China sobre el impacto del virus, y ahora resulta que se les voltearon los medios encima con escándalos de pedofilia y corrupción y asesinatos de princesas y la madre. Pues se me hace tan coincidente. O sea, sinceramente creo que esto podría ser un inicio de una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China, pero que se va a pelear de una manera muy mediática, muy mediática. Lo cual es interesante porque pues, va a ser como una casa de brujas, se van a llevar a mucha gente de encuentro. Pero bueno, los dejo pensando, la verdad es que hay varias cosas interesantes. Cualquier cosa mándenme DM y vamos platicando. Ahí voy a continuar con preguntas y respuestas del lunes. Nos vemos, bye.